Por la resolución del examen veamos lo siguiente, dice: en relación a los principales problemas ambientales globales, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son correctas? Primera, los clorofluorocarbonos son los principales responsables de la contaminación ambiental por smog fotoquímico. 2. La lluvia ácida es un fenómeno que se produce principalmente por la emisión de gases del efecto invernadero provenientes de los vehículos automotores y su reacción con el agua del ambiente. 3. Los desperdicios industriales calientes descargados a las corrientes de agua producen contaminación térmica. Veamos entonces cuáles de las proposiciones serían correctas de acuerdo a lo que estamos observando. En primer lugar, hablamos acerca del smog fotoquímico. Bueno, el smog fotoquímico simplemente es una turbulencia, una nube espesa de humo que se puede formar en cualquier parte de una ciudad, de un bosque o de cualquier lugar, ¿por medio de qué? Por medio de los contaminantes, ¿no? O sea, vamos a explicar por acá más o menos. Dice, el smog fotoquímico es una niebla espesa que causa trastornos respiratorios y se forma por contaminantes secundarios, que son óxido de nitrógeno, O3, ozono, aldehídos, etc. A partir de contaminantes primarios, donde el contaminante primario principalmente es el óxido de nitrógeno, el NO2. Entonces, estos óxidos de nitrógeno, provenientes obviamente de las industrias, son aquellos que al reaccionar con las nieblas de agua van a producir eso, no van a producir el smog fotoquímico. La ecuación más o menos está explicada de esta manera. El óxido de nitrógeno, al ser irradiado por luz, va a sufrir una fotólisis, entonces se va a descomponer en monóxido de nitrógeno y oxígeno. Ese oxígeno ionizado con el O2 obviamente se va a combinar por medio de la luz y va a producirse el ozono. El ozono, al combinarse con los hidrocarburos, la contaminación industrial, lo que va a suceder es que te va a producir aldehídos. Esos de ahí van a formar nubes espesas junto con los óxidos de nitrógeno y todos los hidrocarburos, de tal manera de que va a afectar la respiración, va a producir problemas cardíacos y así sucesivamente, ¿no? ¿De acuerdo? Generalmente a las personas que sufren de problemas respiratorios como asma, ¿no? O de repente como bronquitis, o a los ancianos son los que les afecta este tipo de contaminación. Pero acá el problema nos decía que los clorofluorocarbonos son los responsables. No, ese es incorrecto. Los clorofluorocarbonos son aquellos que destruyen la capa de ozono. O sea, eso está en la problemática de la capa de ozono y no tiene nada que ver con el smog fotoquímico. Por eso que diremos que la primera proposición es recontra falsa como todas. Claro que sí. Veamos la segunda proposición, en la cual nos dice: la lluvia ácida es un fenómeno que se produce principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero proveniente de los vehículos automotores y su reacción con el agua del ambiente. Veamos entonces, ¿qué cosa es la lluvia ácida, no? Bueno, por acá nos dice: es un fenómeno que se produce principalmente a partir de gases de azufre, óxido de azufre y óxido de nitrógeno al reaccionar con el vapor de agua del medio ambiente. O sea, los óxidos de azufre con el vapor de agua te va a dar el ácido sulfúrico. Los óxidos de nitrógeno con el vapor de agua te va a dar ácido nítrico. Estos dos ácidos son ácidos muy fuertes, que obviamente se acumulan en partes, como en el caso de las nubes, por ejemplo, y esas al condensarse van a producir lluvias en las cuales el soluto vendría a ser estos ácidos. De repente tú no lo puedes percibir, no lo puedes sentir porque van en mínima cantidad. Pero el problema es que cuando tú lo respires o cuando tú lo tengas dentro de ti, lo que va a suceder es que te va a producir problemas respiratorios, te va a irritar los ojos, vas a tener problemas con la visión, etc. También va a hacer que los materiales se corroan más rápido, ya que los ácidos corroen los materiales, ¿no? Como los metales, etc. También puede hacer que sustancias hechas con plástico, con caucho, también sean alteradas por medio de estos ácidos. Es por eso que la lluvia ácida es un factor importante en
en el cuidado del ambiente, o sea, mejor dicho, perjudica el medio ambiente, ¿no? Es por eso que se tiene que prevenir esa parte, se tiene que prevenir que no se produzca más lluvias ácidas, porque va a dañar no solamente a la salud, sino también los materiales que están a nuestro alrededor. A ver, pero acá nos dice que la lluvia ácida se produce principalmente por los gases del efecto invernadero, o sea, como el dióxido de carbono o el metano. No, nada que ver. Falsa. Falsaza como todas. Claro que sí. Los gases del efecto invernadero lo que producen son lo que su mismo nombre lo dice, el efecto invernadero, o sea, hacer que el planeta se caliente más, produciendo el calentamiento global. Eso ya es otra cosa. También es contaminante, también es de preocupación, pero no tiene nada que ver con las lluvias ácidas. Van por otro factor. Tercera proposición dice: los desperdicios industriales calientes descargados a las corrientes de agua producen contaminación térmica. ¿Qué es la contaminación térmica? Son los desperdicios industriales calientes descargados en las corrientes de agua, provocando la disminución de oxígeno en el mismo, haciendo morir a los seres acuáticos. Lo que pasa es que las industrias eliminan sus desperdicios calientes a las corrientes de agua. Entonces, al suceder eso, las aguas se van a calentar, las corrientes de agua se calientan. Y como en el agua obviamente viven seres vivos, como el caso de los peces, estos requieren del oxígeno para poder respirar, aparte de sus alimentos, ¿no? Pero cuando el agua se calienta, obviamente el agua se convierte en un pésimo conductor del oxígeno, o sea, mejor dicho, no permite que se disuelva el oxígeno fácilmente, va a disminuir la cantidad del oxígeno en el agua caliente, de tal manera de que los peces o los animales acuáticos no van a tener mucho oxígeno para poder respirar y van a morir por asfixia, ¿no? Entonces, obviamente la contaminación térmica también es un factor importante de preocupación. Y bueno, es correcto lo que nos dice esa proposición. Se produce por los desechos o los desperdicios industriales calientes que liberan las industrias. Claro que sí. O sea, sería, en todo caso, correcto. Nos dicen cuántas son correctas, obviamente solamente la 3 es correcta. La clave, la C de cevichazo. Muy bien, fácil y sencillo como todas.